Em, ¿Recuerdan lo que tuvieron que pasar antes de ser estudiantes del instituto? Eso, em, que quedó como una anécdota o como una experiencia, es lo que vamos a tratar de modelizar, lo que vamos a intentar analizar haciendo uso de los diagramas de flujo de datos. Previo entonces a ser ustedes estudiantes de alguna carrera del instituto, previo decía, fueron una persona que sí, son una entidad externa al sistema, son una persona y vienen a un instituto y algún sector o área de este instituto es con quien ustedes entablaron este ida y vuelta para finalmente inscribirse. Supongamos que a esto lo llamamos sistema de ingreso, ¿sí? Entonces, como personas o posibles estudiantes del instituto, ustedes lo que hicieron fue primeramente acercarse hasta el instituto y pedir información, ¿sí? Pedir información acerca de las carreras existentes, ¿sí? Información, decía, pedir información de las carreras existentes. Bien, una vez entonces hecho esto por parte de ustedes, el sistema, ¿qué fue lo que hizo? Justamente informarles acerca de las carreras existentes. En este pedido de carreras existentes, por supuesto, en este pedido de información acerca de las carreras, pudo haberse dado el caso de que ya tenían presente la carrera que querían estudiar y entonces lo que pidieron más que nada fue información específica de esa carrera. Es exactamente lo mismo. El sistema lo que hizo fue responderles justamente con datos de la carrera. ¿Sí? Justamente entonces lo que el sistema hizo fue suministrarles a ustedes esos datos de las carreras. Luego que se informaron, pudo haber sido en ese mismo instante, si es que ya lo tenían claro, lo que hicieron fue completar un formulario de inscripción, ¿sí? Completaron entonces ustedes un formulario de inscripción. Vamos a tomar otro conector, ya no el que estuvimos usando, ¿sí? Completaron entonces ustedes, decía, un formulario de inscripción. Este está al revés. Vamos a dejarlo. Esto es, ustedes completan entonces un formulario de inscripción. Vamos a cambiarle el formato, pues es desde la entidad hacia el sistema lo que es el sentido de este formulario de inscripción. Si quiero cambiar el sentido, entonces vengo al estilo y el tipo de inicio no es este, el de la flecha, sino es ninguno. Si en el final lo que voy a poner es el que tenía antes. Entonces decía que lo que ustedes como personas completaron un formulario de inscripción.
¿sí? Formulario inscripción. Bien, finalmente, ¿qué hizo el sistema con su formulario de inscripción? Lo que hizo fue emitirles una constancia de que se habían inscritos. ¿Sí? Finalmente entonces, ¿sí? Finalmente entonces lo que el sistema hará con ustedes es emitirles una constancia de inscripción. Una constancia de inscripción. Y esa constancia de inscripción, por supuesto que será resguardada, ¿sí? Será resguardada en algún medio de almacenamiento ¿sí? Cualquiera sea el tipo. Por supuesto que lo que estamos diciendo, en principio, que pudiera ser tan solo su legajo, su carpeta, donde se les pedirá luego que completen aquellos requisitos que en este caso, bueno, me estoy olvidando, pero creo que era constancia de salud y demás requisitos. Pero después esa carpeta también va a ser digitalizada y finalmente será guardado en una base de datos para ser administrado luego por un gestor de base de datos. Vamos a llamarle a este flujo datos estudiante. Datos estudiante y carrera. Bien, entonces esto es una manera de ir entendiendo cómo se usan los diagramas de flujo de datos a fin de en este caso modelizar la situación por la cual ustedes debieron haber pasado para poder ser hoy alumnos del instituto. Ahora, ¿cómo profundizamos esto? Ya que habíamos dicho que esta metodología lo que hace es ir profundizando en el análisis en determinados sectores o componentes que considera que deben ser profundizados. Bueno, veamos cómo se transforma este diagrama de contexto a un nivel 1. Lo que decíamos respecto de pedir información de la carrera, ¿sí? Volvemos al contexto, pedir información de la carrera por parte de ustedes. Alguien del sistema recibe ese pedido de información. Ese pedido de información irá a otro proceso que es el de encargado de suministrar esa información, pero para poder suministrar esa información tomará esos datos desde algún almacenamiento donde están las carreras existentes. A ver, esto es, si recuerdan, quizás porque ya están hoy en tercer año no lo recuerden, pero sin dudas que tuvieron que haber visto a alguna de las preceptoras en un escritorio en la entrada del instituto con un cuaderno rellenando con los datos de los posibles estudiantes y a sus costados una serie de afiches o documentación de las distintas carreras. Este es ese almacenamiento. No necesariamente, cuando hablamos de almacenamiento, no necesariamente tiene que ser una base de datos, aunque pudiera serlo. Entonces, a partir de la información que se toma desde ese almacenamiento es que se les suministra a ustedes acerca de las carreras existentes. Luego entonces ustedes presentan el formulario de inscripción
tenemos un proceso que recibe ese formulario, que lo resguarda a ese formulario de inscripción, y a partir de esa misma información de este formulario de inscripción que fue resguardado, es que va finalmente a otro proceso en el que se emitirá el comprobante. En todo esto siempre queda, como aún no hemos profundizado, habíamos dicho que esto puede seguirse profundizando, aquí no estamos contemplando el que el formulario no esté rellenado o completado correctamente. Vamos siempre por la opción de que ha sido correcta, pero introducimos aquí una forma de corrección donde, para el caso de la carrera, por ejemplo, si es que este viniese incompleto o mal, tomando datos de las carreras existentes, es que finalmente la constancia que se va a emitir tendrá los datos correctos de la carrera a la que ustedes han seleccionado. Y por último, ese comprobante de un alumno ya como parte del instituto es resguardado en otra forma de almacenamiento, que, como dije antes, bien pudiera ser su legajo o alguna tabla en algún sistema de gestión de base de datos de tipo relacional. Bueno, esto es entonces cómo utilizamos los diagramas de flujo de datos, decía, como para maquetizar, como para modelar un sistema ya existente, pues es lo que estamos analizando en este caso, o bien algo que estamos intentando crear.